¿Por qué elegí el tema Malvinas? Yo venía haciendo un trabajo de investigación sobre cómo se construían los relatos sobre el pasado reciente desde la historieta. Estaba en una beca de investigación que era de la Comunidad Europea, entonces me salió la oportunidad de viajar a Inglaterra. Y cuando estoy allá me doy cuenta que Malvinas era una guerra absolutamente menor para ellos, que era una misión, ni siquiera calificada de guerra. Y que cuando hablaba con gente que conocía sobre la construcción que nosotros tenemos sobre Malvinas, me decían siempre, me llama la atención que para ustedes sea tan importante. Entonces dije, bueno, acá hay algo que indagar, ¿no? Primero empecé a ver cómo se narraba la guerra desde algunos otros cómics, algunas otras historietas, y empecé a hacer entrevistas. Empecé a contactar a ex Royal Marines de allá, a investigadores que trabajan sobre narrativas de guerra en Reino Unido y que habían visto el tema Malvinas, y a ver que había todo un universo de discursos que nosotros no los vemos desde acá. Entonces me pareció, bueno, en esa investigación, como yo hago historieta, quien era mi tutor de la Universidad de Newcastle, donde hice el trabajo, me dijo, ¿por qué no haces una historieta también? Y para mí fue algo, bueno, nuevo, porque yo no hago autoficción ni autobiografía, nunca salgo en las historietas que hago. Pero bueno, fue como un ejercicio nuevo de cruzar eso, la investigación y la producción artística. Contrariamente a lo que cuenta Laura, yo no elegí escribir sobre Malvinas. Mayormente cuando escribo cualquier proyecto que inicio no elijo escribir sobre algo. Tal vez hay algo que quiero contar, pero no termino de saber qué es lo que voy a terminar contando. Obviamente estamos hablando de una novela de Malvinas, hubo un momento donde se plasmó una intencionalidad, pero lo que yo empecé, o lo que terminó en una novela, fue el registro de un recuerdo mío sobre Malvinas que apareció en mi mente el 2 de abril de 2020, en plena pandemia, que ya estábamos en cuarentena, y ese día que ya estábamos encerrados, desperté con el recuerdo de lo que hoy es el primer capítulo de la novela. Y simplemente tuve esa necesidad de registrar ese recuerdo, que después se transformó en cuento y que después se transformó en novela. Obviamente que cuando supe que tenía una historia para contar acerca de Malvinas, más allá de que partía de un recuerdo personal, porque la historia, al menos la inicial, es real, la historia de esta madre y esta niña que están buscando todos los elementos que se le solicitaron a los ciudadanos para enviar a Malvinas y todo lo que pasó. Sí, lo que elegí fue contarlo durante un montón de tiempo, no solamente en 1982 y no solo en el momento en que se circulaba esta lista, sino hasta el mismo año de la pandemia, que es donde termina la novela. Bueno, el tema de la representación gráfica es un problema en sí, porque a veces es bastante evidente, se puede ser muy redundante también, y la idea no es esa, la idea es que la palabra y la ilustración y la imagen se articulen, no redunden. Pero también había otro problema de la representación, que yo estaba contando una historia con personas reales, sobre personas reales, y que a veces les molesta cómo los representas. Entonces ese era uno de los dilemas, ¿no?, que tenía. Ser respetuosa sobre esas historias, contar lo que ellos me habían testimoniado, pero bueno, tener cuidado de no ofender, tener cuidado de cómo narrar lo que se cuenta. También son testimonios muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, que no haya problemas entre las personas que aparecen por esos testimonios que conviven en el mismo libro. Eso para mí fue lo más problemático, más que la parte narrativa, porque en sí los testimonios eran increíbles. O sea, yo quería poner todo, pero bueno, no hay que seleccionar, por supuesto. Entonces, bueno, elegía las partes que me parecían más significativas, pero era tan rico que eso no me trajo grandes problemas. Fue más bien el problema abreviar. Lo que resultó más dificultoso, primero el paso 1 de que creí que tenía un cuento y decidí tener una novela. No es lo mismo tener un cuento o escribir un cuento que escribir una novela.
decidir enramar una historia que además empieza en un recuerdo personal, o sea, que empieza siendo autobiográfica, pero que la parte autobiográfica iba a quedar en un 10% y el resto iba a ser totalmente ficcionalizado, fue un desafío. Ese fue un primer desafío, pero es un desafío que uno se puede enfrentar en cualquier pasaje de cuento o novela. En particular, el desafío, a mí me interesa escribir para niños y jóvenes, o sea, me interesa escribir para lectores en formación, y contar 40 años atrás para los niños del presente, para los niños y niñas del presente, cuando especialmente el salto cultural y tecnológico es tan distinto, fue un gran desafío, porque tener que contarle a niños de 10, 12, 13 años de hoy, que son los lectores que se vienen encontrando la novela, que la televisión terminaba a las 12 de la noche, o a las 10 de la noche para los niños, que un programa que durara las 24 horas, que es uno de los capítulos del libro y que es algo que ocurrió durante la Guerra de Malvinas, estos programas maratón que en ese momento eran muy novedosos. Para los chicos eso hoy es lo común, que todo lo acceso a la televisión, lo digital sea. Entonces, poder explicar que eso era algo realmente un hecho histórico que estaba ocurriendo, fue algo realmente difícil, o sea, porque es muy difícil que hoy día lo puedan ver, que las cosas no ocurrían como ocurren hoy. Pero eso también ayuda a ver la magnificencia de lo que fueron esos apenas 2 meses, que parecen mucho, pero no dejaron de ser 2 meses, y todo lo que ocurrió en ese periodo. Sí, bueno, primero, claro, Malvinas, o sea, algo que atraviesa todas las provincias, bueno, mucho en provincia de Buenos Aires, como esto de ir a cada localidad y encontrar siempre algún monumento Malvinas o un club social Malvinas. Malvinas está muy presente en la vida comunitaria de la provincia, también del resto del país, y en todas las provincias pasa esto, ¿no? En un espacio. Pero provincia de Buenos Aires es muy rica en esa memorabilia sobre Malvinas, en los grupos de combatientes. Me parece que Malvinas es un tema muy fuerte en provincia de Buenos Aires. Digamos, es eso, pertenece a la cotidianidad encontrar referencias a la guerra. Sí. En mi caso, bueno, primero yo soy bonaerense, soy nacida en Aedo, la historia original del libro ocurre en Aedo, yo después lo ficcionalicé y ocurre en Hurlingham, pero bueno, estamos ahí, Aedo, Palomar, Hurlingham. O sea, todos los personajes principales, o sea, si bien después ocurren otras situaciones en otras provincias, como en Corrientes, que fue una provincia muy afectada, por mencionar algo, digamos, pero los personajes principales viven en el barrio de Hurlingham, hacen una gran diferencia con sus parientes de capital, que cruzan la General Paz, que esto es algo que todavía existe absolutamente, digamos, de estar en el conurbano o ser bonaerense, o ser porteño. Y bueno, y después hay bueno, que se relaciona con lo que dice Lauri, en el sentido, hay un montón se menciona la estación de Caseros y se menciona la batalla de Caseros, que tiene una connotación histórica, que tiene una connotación política, digamos. Hay muchos hilos anotados desde los lugares geográficos e históricos que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y que hacen a la historia general. Bueno, no sé, creo que es la pregunta histórica que recibimos todos los autores por este libro o por cualquier libro, ¿no? Lo que pasa con la lectura y la escritura en el ámbito escolar. Es muy amplio, mucho escrito. Sí, esto es absoluto a título personal, creo que las instituciones, en este caso la institución escuela, está conformada por las personas. Y se toca con la intención de la colección también, en el sentido que para mí la lectura y la escritura funciona a través de los docentes, entonces es una gran responsabilidad la formación docente. Creo que el gran hueco que tenemos cuando hacemos todos los análisis posibles, que serían muy largos de hablar acá, acerca de las falencias o no falencias o las virtudes de la lectura y la escritura, tiene que ver muchísimo con la formación docente. Entonces, encontrarse con docentes comprometidos que además cuenten con los materiales para poder entramar y trabajar lectura y escritura en el aula,
es un gran pendiente que creo que la colección aborda, esté mi libro o no esté mi libro en la colección, ¿no? Así que creo que podría decir eso, que la lectura y la escritura va a mejorar en la medida que mejore la formación de los docentes y que los docentes cuenten con materiales y políticas que los ayuden en esta tarea. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la colección, algo que charlábamos, bueno, cuando la presentamos el año pasado y cuando uno la va discutiendo con gente que vas viendo que dicen, qué buena esta colección y demás, es la calidad de la selección, porque son novelas súper diversas, re bien escritas todas, muy diferentes también en géneros, en extensión, en los formatos que se eligen. Bueno, que esté incluida la historieta para mí es fantástico. Me parece que, más allá de que hay como una cuestión que se le endilga a la historieta de que es más didáctica, no es así, en realidad es otro lenguaje, ¿no? Otro lenguaje que tiene que ver con las narrativas, pero que se incluyan lecturas de historieta y que esté a disponibilidad de los docentes. Eso también, decir, bueno, mirá la calidad de libros, la calidad de novelas que se pueden trabajar en clase, ¿no? Pero también esto que hablábamos antes, cuando veníamos, que tiene que ver con pensar la importancia de leer y de escribir, ¿no? De construir lectores, de construir escritores y escritoras, más allá de una cuestión funcional, ¿no? En un mundo donde todo se supone que tiene que tener una utilidad, que tiene que tener una función, que todo se tiene que capitalizar, hasta el ocio se tiene que capitalizar. No podés estar sin hacer nada, parece que es mala palabra. Entonces decir, bueno, disfrutar la lectura porque sí, leer una novela que no te sirve para ningún trabajo, o que no te la pidieron en la escuela, o que solamente por el placer de la lectura, o escribir algo solamente por el placer de la escritura. Recuperar ese placer, ¿no? En estas épocas hay mucha presión por hacer productivo tu tiempo. Bueno, hay otras formas de productividad que no tienen que ver con las capitalistas, que tienen que ver con una productividad más interior, un crecimiento de la espiritualidad, del conocimiento. Me parece que por eso es importante enfatizar la lectura, enfatizar la escritura en las escuelas. Yo haría un elogio a la dificultad. Yo sé que tal vez parece anacrónico en función de que los chicos y los adultos también, pero bueno, nosotros capaz tuvimos una parte de nuestras vidas en las que eso no ocurrió, pero la inmediatez a la que estamos todos sometidos e invitados hace que ante cualquier dificultad nos retiremos, ¿no? Tampoco quedarnos como con la idea que todos los jóvenes y todos los niños y niñas ante la menor dificultad van a dejar. Eso también tendrá que ver con los mediadores por los cuales están rodeados, sean docentes, mediadores, padres, vínculos. Yo quiero, digamos, ¿qué les diría a los chicos que quieren escribir? O sea, primero que obviamente, ¿qué les voy a decir? Que lean, ¿qué les voy a decir? Pero eso es lo que les vamos a decir todos, no los adultos o los docentes o los padres, todos los que hemos leído y hemos encontrado un placer en la lectura, vamos a decir que lean. Creo que no hay desafíos más gratos que dentro de lo que es la palabra desafío que el desafío de valga la redundancia, en contexto me desafíe, ¿no? A veces los mediadores, los padres, los docentes tenemos miedo. ¿Qué pasa con estos textos que pueden ser como exigidos o que pueden no los van a entender? No hay nada más lindo que no entender algo en un libro y movernos para ir a ver qué es esa palabra que no entiendo, qué es ese personaje que lo mencionan como que lo tendría que conocer, porque finalmente eso nos desarrolla competencias lectoras, que son competencias culturales, que son competencias para la vida. Entonces, no temer a no saber también, ¿no? No temer a no saber, bueno, no sé esto no lo comprendo, pido ayuda. Y si quieren escribir, que no teman a escribir, que dure lo más posible el no temor a la hoja en blanco que tiene la niñez, que es que esos primeros años donde nos animamos a todo. Todos podemos escribir,
Todos podemos ser escritores, tal vez no seamos escritores eritos o reconocidos o bestsellers, eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de escribir. Escribir nos ubica en el mundo, nos hace poner un pie en el mundo, nuestro único pie particular, nos invita a desarrollar una mirada propia que es de uno y que no es de nadie, nos invita al desafío de encontrar una forma de decir que el cielo es celeste como no lo haya dicho nunca nadie. Si eso no es un desafío. Coincido con todo lo que dices. No, pero también esto de la escritura, ¿no? Primero desarrollar un hábito de lectura, si te resulta muy difícil mandarte con una novela o con un clásico. Y decir, mira, este libro la verdad que no me interpela. No importa que me lo hayan recomendado y me digan que es el mejor escritor de este momento. Por ahí no me interpela. Entonces buscar narrativas o buscar historietas, hacer un cuento, hacer una novela. Hay un montón de material en la web que por ahí lo podemos encontrar sin necesidad de tener que ir a comprar un libro, que es verdad, es una plata. O por ahí no tenemos una biblioteca popular o por ahí una biblioteca de la escuela. Si tenemos esto, genial. Pero si no, por ahí tenemos otros recursos. Pero no asustarnos por ahí por los mandatos, es decir, bueno, ¿cómo no vas a leer a X autor? Es decir, bueno, buscar eso, autores cercanos, autoras cercanas, que trabajen temas que a mí me interesen, por ahí probar buscando un cuento, ¿no? Empezando con narrativa más breve, ver si te podés enganchar a leer otro cuento al otro día, ir haciendo prácticas de lectura cortitas, ¿no? O de la novela, leer un capítulo, tenerlo en la mesita de luz, o en el momento en que te relajás, o llevarlo en la mochila, en el bondi, en esos horarios que estás ahí sentado un montón de tiempo, ir haciendo esa práctica de lectura lentamente. De pronto te das cuenta que te leíste 3 novelas en el mes. Es así, es como un ejercicio. Y la escritura es lo mismo. La escritura es tratar de no apuntar a ser Borges, ¿viste? Tratar de apuntar a ser vos. Esto que decía, bueno, qué sé yo, pensar la metáfora, pensar algunos recursos literarios que son más bien, bueno, ¿cómo puedo darle una vuelta a esta idea para que no sea simplemente lineal? ¿De qué formas puedo contar una misma situación? Ponernos pequeños ejercicios, sin demasiadas como presiones, y de pronto vas creciendo. Si vos vas ejercitando algo, el dibujo, la escritura, el baile, todo se ejercita. Creo que es eso, ¿no? Yo, en verdad, antes de que me invadiera esta cuestión de querer contar Malvinas, sin elegirlo, pero no tenía grandes lecturas sobre lo que sí, capaz tenía, digamos, o no que recordara, digamos, sí tenía películas, tenía artículos, digamos, documentales, pero no necesariamente libros. Cuando me puse a investigar un poco a ver cuando ya estaba en la construcción de la novela, más que nada también para ver desde qué lugares se había abordado y no repetir en un punto, el libro que me gustó mucho es Las otras islas, que es una antología que se publicó en, digamos, 10 años atrás, cuando se cumplieron los 30 años, que tiene cuentos de autores reconocidísimos como Liliana Bodoc, Esteban Valentino, Inés Garland, cuentos maravillosos que en distintos registros, en distintos momentos cuentan, bueno, en forma breve, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta mucho leer cuando estoy escribiendo sobre algo, me gusta mucho leer. Después hay muchos otros libros, pero capaz para lectores más pequeños, entonces pensando en el cuento novela, que es lo que trabajé yo, el que fue como un buen puntal de inspiración fue Las otras islas, de la antología, lo que leo. Bueno, mucho sobre Malvinas he escrito. La verdad que la literatura tiene más que la historieta en ese sentido. Obviamente Pichiciegos para mí es, por muchos motivos, la más influyente, por esa inmediatez con los hechos y por esa lucidez que tiene la novela. Una que también me gustó, que me gustó el recurso, es Agua Electrizada, que en realidad es un policial, y que el tema Malvinas se toma muy tangencialmente, pero está trabajado desde lo tangencial y eso a mí me gusta el margen.
en las historias. Así que sí, me gusta Agua electrizada, bueno, los clásicos, ¿no? De Gamero, todas las que ya conocemos, pero en lo que es historieta, que no es tan conocido por ahí, para mí fue importante como referencia a Tortas fritas de polenta, que es un trabajo que hizo Fuchi Bayúa en base a un testimonio de un excombatiente. Ya tiene varios años, como 15 años. Fue una referencia para Turba. Y también una historieta que es humor, es muy rara, que se llama Cómo yo gané la guerra, que es de dos cordobeses. Uno, el que escribe fue conscripto, que fue a Malvinas. Y es una rareza absoluta, porque trabaja el recuerdo de Malvinas desde el humor. Entonces me parece que esos dos trabajos me parecen los más, no sé si influyentes, pero a mí me sirven como una referencia para decir, che, esto está bien, hay que ir por acá. Voy a leer un extracto que es del penúltimo capítulo, que se llama Mar, que es el testimonio de Paula, la hija de un piloto que falleció en Malvinas. ¿Viste que hay momentos en los que vas viendo cómo pasó la vida y cómo vos enfrentaste o viviste tu realidad de distintas maneras? Cuando era chica, esta cuestión era una historia fantástica, por decirlo de alguna manera. Tanto mis hermanos como yo lo vivimos como parte de la vida, y mi vieja siempre se encargó de hacérnosla vivir como algo dentro de todo lindo. Listo, te tocó esto re trágico. No tenés a tu papá, pero tu papá se fue haciendo lo que más le gustaba. Después pasé toda la facultad rodeada de gente que odiaba a los militares. Una vez, en una marcha por la educación pública, terminé cantando El que no salta es militar. Cuando me di cuenta me tuve que ir. Ojo, sin ser ingenua, sin desconocer las atrocidades de la dictadura, pero yo no podía cantar eso. Me sentía culpable, porque mi mamá laburó en la obra social de la Fuerza Aérea toda su vida hasta que se jubiló. Entonces, pasé toda la universidad sin que nadie supiera mi historia. ¿Qué edad tenía cuando fue a Malvinas? Se lo ve muy joven. 33 años, pero tenía cara de pibe. ¿Te pareces a él? En ese aspecto sí. En la adolescencia me armó un caparazón. La contaba como si fuera la historia del vecino. No se me corría una lágrima. Un día vinieron a Mendoza los pilotos que volvieron de la misión en la que murió mi viejo. Mi hermano les pidió filmar la entrevista para que nos contaran cómo murió. Y el día que venían a casa a grabar, me fui al shopping, algo que nunca hago. Ahí dije, no, acá algo no está bien. Empecé a laburarlo en terapia y a ver qué me pasaba con eso. Y a darme cuenta de que era una historia triste. Que mi vieja había hecho todo lo posible para que fuera algo lindo, pero nos causaba dolor. Que no era un chiste no conocer a mi viejo y no tener de dónde agarrarme para entender mi historia. Voy a leer la parte final del capítulo 1 de mi novela La Lista, que refiere a la lista que se nos pedían a los ciudadanos para enviar, de elementos para enviar a los soldados. La protagonista, Andrea, le escribe una carta al siguiente protagonista más importante, que es Martín Fontabo, y le dice así: cuando tengamos la carta, vamos a volver por Rocha Montarcé hasta la avenida Rosales a tomar el 182, cartel blanco, que te lleva a la estación, porque frente de la estación está el correo. Muy, muy, muy importante debe ser la carta, porque cuando volvíamos mi mamá me compró un punzón en lo de Pochi para picar una bandera con papel glacé plateado, y eso que el punzón no te lo dejan usar hasta tercero o cuarto. Lo que yo no sepa escribir, ella me va a ayudar, y en las 5 cuadras que faltan voy a pensar lo que quiero poner. Hurlingham, 15 de abril de 1982. Señor soldado, para que no te aburras mientras esperas la guerra, quería contarte que todavía no me sé entero el Padre Nuestro, pero en el Colegio San Carlos Borromeo del Palomar todos los días rezamos 3 veces por vos. Con mi mamá no conseguimos crema de cacao por ningún lado, así que espero que no se te paspen los labios.
pero si se te paspan o si tenés mucho frío, mira fuerte el sol de la bandera. También quería decirte que estoy aprendiendo los nombres de las calles de alrededor de mi casa, porque si uno no los conoce se puede perder. Pero como vos seguro ya te sabés las calles de la tuya, vas a encontrarlas fácil, así que no te preocupes, vas a poder volver. El final no lo pensé yo, lo copié del pizarrón, pero igual espero que te guste el picado bien finito de los palitos con puntos. Gracias por defender nuestras islas, de un corazón argentino a otro, Andrea Laura Basila. Bueno, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar acá, muchísimas gracias por su obra, porque también a la colección le dan altura, le dan calidad y le dan unas señales para ir persiguiendo, para seguir buscando más lecturas. Gracias. Gracias, por favor.